Qué bueno es bendecir el nombre del Señor. Cuando yo era chiquito, nosotros cantábamos muchas alabanzas y cantábamos una que dice: qué bueno es el Señor, que mis pecados perdonó. Y esa alabanza aún hoy en día nos motiva para que nosotros podamos alabar a ese Señor bondadoso. Bien, el día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Romanos, en el capítulo número 15. Vamos a estar leyendo algunos versículos. Vamos a ir a través del versículo 14 hasta el versículo 21. Así que le invito a tomar su Biblia y unirse a la lectura bíblica. La palabra del Señor dice, Romanos 15, 14: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Qué preciosa es la palabra del Señor. Oremos para que el Señor nos bendiga a través de su santa palabra. Señor, nos acercamos delante de ti. Nos acercamos a tu presencia. Tú mereces que nosotros estemos humillados y que nosotros estemos dependientes de ti. Señor, no somos dignos de estar delante de tu presencia, pero por tu amor y por tu misericordia tú nos permites acercar. Ahora que nos acercamos también a tu palabra, permite que nuestros ojos espirituales puedan abrirse y nuestros corazones puedan recibir la enseñanza bíblica. Permite que esta palabra pueda ser predicada con la gracia de tu Espíritu Santo, con la anuencia de tu Espíritu Santo, con el poder de tu Espíritu Santo y con la guianza de tu Espíritu Santo. De tal manera que tu nombre sea glorificado y nosotros los creyentes seamos edificados y sobreedificados sobre Jesucristo. Gracias te damos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, hoy vamos a estar hablando acerca de una palabra muy común en estos versículos, que son los gentiles. Y el tema para hoy sería: los gentiles, una ofrenda para Dios. Los que hemos leído la Biblia sabemos que el apóstol San Pablo fue elegido como un ministro, como un apóstol para los gentiles. Y aunque el método que Pablo utilizaba para predicar el Evangelio, cuando él llegaba a las diferentes ciudades, era irse moviendo en las sinagogas, en muchas de estas sinagogas al apóstol San Pablo le cerraron las puertas para que él ya no siguiese predicando. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces él tenía que salir de la sinagoga para predicar en los diferentes lugares públicos. Y en los lugares públicos donde él fue a predicar, Dios le abrió lo que nosotros podemos llamar una puerta grande de evangelización. Dios le abrió las grandes oportunidades de llevar las verdades espirituales a los gentiles. Los judíos lo rechazaron al apóstol San Pablo en su mayoría, pero los gentiles estaban dispuestos a escuchar el mensaje. Y Pablo se sintió muy cómodo predicándole a los gentiles. Pablo entendió que el llamado que Dios le había dado era un llamado hacia los gentiles. Y el deseo de Pablo era ofrecer
a los gentiles como una ofrenda agradable a Dios. Todo el trabajo del apóstol San Pablo tenía que ver con que él quería preparar, él quería alcanzar, él quería abarcar lo más que fuera del mundo conocido en ese tiempo, llevando el Evangelio de Jesucristo, especialmente a los gentiles, porque él quería preparar una ofrenda grande para Jesucristo. Esa era la misión del apóstol San Pablo. Pablo, preparar una ofrenda grande y una ofrenda que fuera agradable de gentiles para el Señor. Así que hemos aprendido que por la gracia de Dios, nosotros los gentiles hemos estado en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y hemos aprendido que hemos sido alcanzados por pura gracia, porque no teníamos promesas, porque no estábamos incluidos en el pacto primero, si queremos decir de esa manera, pero sí estábamos incluidos en el pacto de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que damos gracias al Señor, hermanos, porque Cristo nos alcanzó, Cristo nos buscó, Cristo nos llamó, Cristo extendió el mensaje de salvación a un pueblo que no era pueblo, a un pueblo que no merecía la salvación, y es el pueblo de los gentiles. Así que por Cristo podemos entrar en esta gracia, por la fe en esta gracia. Y nosotros debemos de tener una gran o una mayor gratitud hacia Dios por haber permitido que nosotros fuésemos alcanzados. Y si tenemos que hablar acerca de nuestro agradecimiento también a hombres que nos han bendecido, tendríamos que decir que el apóstol San Pablo ha sido un hombre que nos ha bendecido grandemente, porque él fue precisamente el apóstol a los gentiles. Y también nos ha bendecido escribiendo todas estas cartas que el apóstol San Pablo escribió. Así que, hermanos, gracias le damos al Señor por el apóstol San Pablo. También el apóstol San Pablo dirige esta carta a los romanos, y esta carta, a pesar de haber sido dirigida por el apóstol San Pablo, y a pesar de que el apóstol San Pablo no había tenido la oportunidad de visitar Roma, nosotros entendemos, por lo que hemos estudiado en la palabra del Señor, que el apóstol San Pablo había predicado en diferentes lugares y que muchas personas ahí se habían convertido. Muchos habían tenido que, por diferentes razones, ya sea por cuestiones de trabajo o por razones de persecución, habían tenido que ir hacia la capital del gran imperio romano, que era Roma. Y allí, cuando todos esos cristianos se reunieron, todos aquellos que habían recibido el evangelio por boca del apóstol San Pablo, iniciaron una nueva obra, y ahora está la iglesia de Roma, y ahora el apóstol San Pablo le está escribiendo a la iglesia de Roma. Entonces podemos pensar que aunque Pablo no estuvo directamente en la ciudad de Roma, Pablo ayudó a fundar la iglesia de Roma a través de que Pablo predicó el evangelio a esos hermanos que luego se reunieron ahí. Por eso cuando llegamos al capítulo 16 de Romanos, vemos que el apóstol San Pablo empieza a saludar. Salúdame a fulano, a diferentes hermanos que están allá. Salúdame a Priscila, salúdame a Aquila, salúdame a Epeneto y muchos nombres por ahí que vamos, a Junias. Vamos a estar mencionándolos más adelante, no el día de hoy, sino cuando sigamos avanzando en la predicación del libro de Romanos. Así que nos damos cuenta que Pablo ya conocía a sus hermanos, o sea que ya sabía de su fe, ya sabía de su crecimiento, ya sabía de su desarrollo espiritual, y por lo tanto Pablo se sentía muy contento de poder estar enviándole esta carta a los hermanos. Así que Pablo empieza vamos a decir, este párrafo. Pablo empieza dando gracias, dando un testimonio acerca de esos hermanos, dando un testimonio que pudiéramos entender lo que es como un testimonio de gratitud, dando un testimonio de lo que Dios había hecho en la vida de estos hermanos. Pero mire cómo Pablo empieza el versículo 14, dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Esto es una palabra poderosa, hermanos, porque la Biblia dice que ellos estaban llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. El apóstol San Pablo está dando fe,
El apóstol San Pablo está dando testimonio de que estos hombres estaban llenos de esa bondad, de tal manera de que ellos se podían amonestar los unos a los otros. Es hermoso saber que Pablo está persuadido de esto. ¿Y por qué está persuadido? Porque sabía de ellos, porque los conocía. Y también le vienen noticias de hermanos que viajan con información de los hermanos de Roma. Entonces Pablo está al tanto de lo que está pasando en Roma. Pablo está desesperado por ir a Roma. Pablo tiene muchos años de estar soñando por ir a Roma, porque Pablo, estando en la ciudad de Roma, Pablo sabe que él puede seguir predicando el evangelio a diferentes lugares, a diferentes países, para que Cristo sea glorificado. Pablo está, hermanos, emocionado. Cuando escribe Romanos, Pablo está muy emocionado con ese viaje que él espera tener para Roma, por la voluntad del Señor. Y Pablo tiene en alta estima a estos hermanos. Estos hermanos representaban como un fruto espiritual para Pablo. En la manera como ellos estaban creciendo, la manera como ellos estaban desarrollando, la manera como estos hermanos habían sido capacitados por Dios, por la gracia de Dios. Dios los había hecho competentes a través de su Hijo en el Evangelio de la Gracia, y cómo ellos habían recibido esa palabra y cómo ellos habían crecido. Y ahora el apóstol San Pablo conoce de las fortalezas de sus hermanos, y aunque también conoce sus debilidades, porque ya en los versos previos el apóstol San Pablo estuvo amonestándoles a la unidad, amonestándoles un poquito acerca del asunto de las comidas, y para que aprendan a llevarse bien tanto judíos como gentiles en asuntos no esenciales. Recuerdan capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, nos hemos deleitado mucho en esto, y ahora estamos en el capítulo 15. Así que Pablo aquí, hermanos, les escribe para animarles, para que ellos sigan haciendo lo que es correcto, para darles el mensaje de que deben de seguir de la manera que han aprendido. Pero tiene ese atrevimiento porque él no solamente los conoce, sino que él es un apóstol del Señor. Y al ser un apóstol del Señor, él tiene un llamado de Dios de responder a ese apostolado. Cuando el doctor Magui hace un breve comentario acerca de Romanos, y él dice que el libro de Romanos es esencial para el crecimiento espiritual y para cimentar al creyente. Si usted encuentra muchos creyentes raquíticos, es porque no han estudiado seriamente todas las doctrinas contenidas en el libro de Romanos. Porque el libro de Romanos, tal como lo dice Magui, es para crecer y para cimentar al creyente. Hermanos, muchos de los grandes hombres de Dios han sido transformados. Después de tener muchos años de ser cristianos, han sido transformados leyendo el libro de Romanos. Así que esta iglesia recibe muchos elogios por su madurez. Qué bueno, ¿verdad, hermanos? ¿Acaso a nosotros no nos gustaría recibir elogios por nuestra madurez? ¿No nos gustaría que nos dijeran qué tan maduros somos? Pero a veces escuchamos de hermanos que no han podido madurar, que ya tienen muchos años en el Evangelio, y que a pesar de los años que tienen en el Evangelio, todavía están tambaleando en la fe. Hermanos, ¿por qué es reconocida su vida? ¿Por qué es reconocida su iglesia? Porque usted es una persona madura, porque es una persona de crecimiento, de gran capacidad espiritual, o usted es reconocido porque no asiste a los cultos, porque nunca está en las reuniones, porque no está creciendo. ¿Por qué es reconocida su vida? ¿Cómo es reconocida su vida? Lo primero que Pablo destaca en este versículo, en estos versículos, hermanos, es lo primero es el servicio. Pablo nos habla del servicio, y él dice: ustedes están llenos de bondad, de bondad. Pablo usa la palabra llenos. En otras palabras, ellos están rebosando de bondad, rebosando de bondad. Entonces, cuando hablamos de hermanos que están rebosando en bondad, estamos hablando de hermanos que son maduros en la fe. Porque un hermano que está rebosando en bondad es un hermano que está lleno de la gracia del Señor. Entonces, Pablo no solamente los veía como cristianos, Pablo no solamente los veía como salvos, Pablo no solamente los veía como hermanos, Pablo los veía como maduros. Hermanos, si en Gálatas 5:22 se nos menciona que la bondad es uno de los frutos del amor, que a su vez
el amor es un fruto del Espíritu, es el fruto del Espíritu. ¿Qué queremos decirlo? Y Efesios 5:9 nos dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Es en toda bondad, en toda justicia y en verdad. Qué bueno es el Señor, hermano. Dios que moraba en el corazón de los creyentes era tan bondadoso, o es tan bondadoso, que con esa misma bondad los hermanos fluían de bondad hacia Dios. Por lo tanto, ellos podían, hermanos, dar a conocer su bondad porque Cristo estaba fluyendo en sus corazones. Hermanos, si nosotros estamos siendo bondadosos, es porque Cristo está fluyendo en nuestros corazones. Esa bondad que nosotros tenemos es amor puro, es amor en acción, es un amor que nace del carácter de Dios, es un amor que nace de la gracia, de la misericordia y de la bondad de Dios. Así que damos gracias al Señor. Hermanos, estamos seguros que los hermanos de Roma se ayudaban mutuamente, porque era una comunidad, hermanos, de personas inmigrantes y aquellos que hemos tenido que inmigrar de nuestros países y hemos tenido que hacer de otra comunidad nuestro hogar. Sabemos que cuando uno llega a un lugar nuevo, llega con tantas necesidades como iglesia, para el cristiano eso debe ser lo número uno, casa, alimento, trabajo, pero también uno necesita una comunidad, uno también necesita servicios varios. Y yo me imagino que los hermanos de Roma, cuando se enteraban de que un hermano había llegado a la comunidad, ellos salían a recibirle y le proveían de todo lo necesario para que él se sintiera bien. Y Pablo dice, estoy seguro que ustedes están llenos de toda bondad. Pablo tenía conocimiento de lo que estaba pasando en Roma. Pero siempre Pablo estaba recibiendo noticias y por eso Pablo está escribiendo. Ahora, lo segundo que Pablo dice, primero habló del servicio, porque tenía que ver con la bondad, ahora habla del conocimiento. El conocimiento, hermanos, habla de un nivel espiritual. Un conocimiento profundo de las verdades de Dios. Nosotros lo decimos ahora en términos más comunes. Ellos entendían el evangelio de la gracia. Ellos eran personas que habían aprendido el evangelio, comprendían el evangelio y vivían el evangelio de la gracia. Hermanos, cuando uno entiende el evangelio de la gracia, uno debe ser lo suficientemente humilde para aceptar a otros hermanos que todavía no han entendido el evangelio de la gracia. Uno, por la gracia de Dios, ha sido iluminado. Por la gracia de Dios, hermanos, cuando leemos la Biblia, Dios ha abierto los ojos de nuestro entendimiento. Es verdad que antes nosotros no entendíamos muchos pasajes de la Biblia, pero a través de la gracia de Dios, Dios ha ido abriendo el entendimiento de nosotros y ahora nos quedamos perplejos, nos quedamos maravillados de cómo Dios abre nuestro entendimiento y nosotros podemos entender la palabra y saltamos de gozo y nos regocijamos y queremos contárselo a todos. Pero cuando llegamos a otros hermanos evangélicos de otras comunidades o aquí mismo en esta comunidad, nos encontramos que esas verdades básicas, esenciales del evangelio, ellos no las pueden entender. Y son tan confusas, son tan oscuras para ellos, que nosotros nos sentimos tristes, porque ellos no pueden comprender esas verdades espirituales. Nuestro deseo es que Dios, que es su Padre, abra el entendimiento de ellos. Pero yo he podido entender que muchos de ellos no las entienden porque se cierran a la verdad del evangelio. Porque cuando encuentran una doctrina bíblica, lo que ellos hacen es salir escabullendo, o lo que ellos es tratar de buscar un pretexto para apoyar la doctrina que ellos tienen, que no es bíblica, y lo que hacen es que tratan de buscar versículos que apoyen esa doctrina que no es bíblica para no creer la verdad del evangelio. Así que Dios tenga misericordia. No pasaba esto con los hermanos de Roma. Los hermanos de Roma estaban llenos de conocimiento, entendían el evangelio de la gracia. Y ese evangelio de la gracia les hacía vivir bajo la voluntad de Dios. Era la palabra de Dios abundando en ellos. Dice Colosenses 2, 2 y 3, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría de Dios. Todos los tesoros de la sabiduría de Dios. Así que, hermanos, damos gracias al Señor, porque en su infinita misericordia, Dios les permitió a ellos entender esos tesoros de la sabiduría de Dios. Dios les permitió a ellos entender solamente por su gracia, solamente por su amor, solamente por su misericordia,
Dios les permitió a ellos entender esos tesoros. Así que ellos eran muy afortunados, si queremos decirlo así, ellos eran muy afortunados de haber entendido. 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá la mente del Señor? Y luego termina el apóstol diciendo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué precioso es el Señor. Nosotros que tenemos la mente de Cristo, la Biblia nos llama espiritual. A los cristianos nos llama espiritual. También hay otro grupo, y ese grupo se llama carnales. Esos son personas que no son cristianas. Esos son personas naturales, personas que no han alcanzado a Jesucristo, que Cristo no los ha alcanzado. Y no pueden tener la mente de Cristo porque no son de Dios. Son carnales, viven en su carne, no tienen una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Cristo habitando en ellos. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces hemos hablado de el conocimiento. Ahora entonces vamos a hablar de las capacidades de esos hermanos. Y este es un tema muy que me apasiona con relación a las capacidades, porque la última parte del versículo 14 dice, de tal manera, o sea, ya que ustedes están llenos de bondad, ya que ustedes están llenos de todo conocimiento, ya que ustedes están llenos de toda esa gracia de Dios, de tal manera que ustedes se pueden amonestar los unos a los otros, de tal manera que ustedes se pueden amonestar los unos a los otros. Hermanos, aquí vemos que son hermanos que tienen mucha capacidad, como dijimos al principio. De tal manera que Pablo dice, ustedes se pueden ayudar mutuamente, ustedes se pueden edificar mutuamente, ustedes pueden poner su madurez al servicio de la iglesia y al servicio de los hermanos, y pueden sentarse y advertirse mutuamente. Cuando ustedes ven a un hermano en peligro, ustedes pueden ayudar a ese hermano en peligro. Cuando ustedes ven a una persona que tiene necesidad, ustedes pueden ayudar a esa persona en necesidad. Ellos estaban muy bien entrenados, estaban muy bien nutridos para que ellos se amonestaran mutuamente. Hermanos, el objetivo de la amonestación, ¿cuál es? ¿Cuál es el objetivo de la amonestación? Bueno, es simple, corregir lo incorrecto y animar las buenas prácticas. Cuando usted ve que un hermano no está caminando correctamente, usted debe de corregir lo incorrecto. Cuando usted ve que un hermano está haciendo lo que es correcto, usted debe de animar esas buenas prácticas y decirle, hermano, qué bueno, sigue adelante, vas por buen camino, me gozo en el Señor por lo que Dios está haciendo en ti. Esa es nuestra labor. El comentario de Middleton Bible Church, voy a decir de ahora en adelante porque es un poquito largo el nombre, NBC, el comentario NBC, y algunas veces lo voy a recordar, dice, la amonestación es una exhibición de amor puro. La amonestación es una exhibición de amor puro. En otras palabras, cuando usted se acerca para amonestar a un hermano, usted está expresando que usted ama al hermano. Usted ve que el hermano está caminando torcido, pero usted lo quiere traer al camino y usted lo amonesta, usted está manifestando amor puro. No es fácil dar advertencias, y de verdad que no es fácil. No es fácil porque antes de dar las advertencias, uno se pone a pensar, y peor si el hermano se enoja conmigo, y peor si el hermano se incomoda conmigo. ¿Y qué pasa si el hermano no reconoce? ¿Qué pasa si el hermano no reconoce que está fallando en esa área? O sea, la mente de nosotros muchas veces se llena de pensamientos negativos, de tal manera de que no nos atrevemos a amonestar. Pero aquí el apóstol San Pablo nos va a dar una lección que yo espero que todos la aprendamos, desde el más grande hasta el más chiquito, de todos los que Dios está operando por la gracia de Dios en nuestros corazones, de tal manera que salgamos el día de hoy motivados, no para andar regañando a los hermanos, no para estar gritando a los hermanos, sino con un amor genuino para amonestarles si está fallando en algún punto de la fe. Seguimos. No es fácil entonces dar advertencias, pero es necesario. Es necesario. Cuando nosotros enseñamos, nosotros debemos de dar advertencias. Por lo menos, si usted le está enseñando a alguien a manejar, ¿verdad? Qué bonito es enseñarle a alguien a manejar.
La persona que está aprendiendo a manejar, cuando ya agarra bien el timón, cuando ya sabe dónde está el clutch, dónde está el freno, dónde está el acelerador, en el caso de los carros que nosotros llamamos manuales, pero cuando ya está aprendiendo esta persona y ya sabe eso que es básicamente, la persona entiende que ya sabe manejar, pero todavía no, porque aprender a manejar lleva más que eso. Ahora nosotros le vamos a dar advertencias, ahora nosotros le vamos a decir cómo cruzar, ahora nosotros le vamos a enseñar cómo ver sus espejos, ahora nosotros le vamos a decir ten cuidado con esto, cuando esté lloviendo ten cuidado porque a veces no se ven las personas, hay personas vestidas de negro en la oscuridad que muchas veces tú no las ves, tienes que tratar de no quitar los ojos del frente porque a veces el que está manejando se descuida del volante. O sea, cuando nosotros estamos enseñando algo, nosotros debemos de dar advertencias. Lo mismo pasa con nosotros los predicadores de la palabra del Señor. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo, pero al mismo tiempo tenemos que dar advertencias. Como pastor, cuando yo predico la gracia del Señor, yo tengo que pararme a dar advertencias, porque muchas personas podrían entender la gracia como un motivo para pecar, pero la gracia no nos motiva a pecar, ¿no? La gracia nos motiva a santificarnos, pero ahí yo me tengo que detener y tengo que advertir. Entonces, todo eso debe incluir la enseñanza, la advertencia. Por eso Hebreos 10, 24 y 25 nos dice, y considerémonos unos para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es el apóstol que escribe el libro de Hebreos. No tenemos la seguridad de quién lo escribió. Algunos dicen fue Pablo, otros dicen fue Apolos. Todavía no se sabe quién lo escribió. Él dice considerémonos. Lo que sí sabemos es que sale de la mente de Dios. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. En otras palabras, lo que está diciendo, estemos en la capacidad de corregir al hermano cuando está caminando mal, al amor y a las buenas obras. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces dice, la palabra de Cristo mora en abundancia, enseñándonos y exhortándonos. O sea que ese es el trabajo, enseñar y exhortar unos a otros. Así que el Señor nos ayude. Primera Tesalonicenses 5:14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mire cuánto mandamiento hay aquí. Primero dice, amonesten a los que andan de vagos, de haraganes, a los que no están avanzando, no solamente en sus trabajos seculares, sino en su vida cristiana. Alienten a los de poco ánimo, aquellos que siempre están desanimados. Yo recuerdo un pastor que estaba tratando de bregar con un hermano que era bien desanimado. Siempre yo lo animaba al hermano y parecía que el hermano ya iba a responder positivamente. Pero recuerdo una vez que ese pastor me dijo, me hizo el comentario y me dijo, hablé con fulano y lo dejé bien animado. Me dijo, el domingo se iba para la iglesia. Y entonces yo me reí, ¿verdad? Porque el hermano era tan desanimado que yo dudaba que el domingo llegara a la iglesia. Y entonces yo le dije, pastor, como que le hice la observación que era muy difícil que llegara porque el hermano era muy desanimado. Y el pastor me dijo, no, hoy sí. Lo dejé tan animado que hoy sí va. Y llegó el domingo y no fue. Y entonces el pastor me dijo, wow, yo pensé que lo había dejado bien animado. El apóstol San Pablo nos manda a animar a los de poco ánimo. Hay hermanos que por cualquier cosita se desaniman. Por cualquier cosita se desaniman. No solamente por cosas internas, o sea, problemas personales que uno pudiese tener, ya sea económicos, ya sea físicos o ya sea espirituales,
sino también se desaniman por cualquier cosita que ven. Esos hermanos es difícil animarlos, pero el apóstol San Pablo dice, animen a los de poco ánimo. Aunque dice, empújenlos, ayúdenles a salir adelante, sostengan a los débiles. También entonces el apóstol San Pablo reconoce que hay otro grupo de personas que son débiles y nosotros debemos de sostenerlos. Que seamos pacientes para con todos, pacientes para con todos. Así que tenemos ya prácticamente el mandamiento del Señor para ayudarnos mutuamente. Lo que el apóstol Pablo quiere decir es que esto se trata de hermano a hermano, de compañero a compañero. Muchas veces el esposo anima a la esposa, muchas veces la esposa anima al esposo, muchas veces el hijo anima al padre. Cristianos, muchas veces el padre anima al hijo, muchas veces el hermano en la iglesia anima al hermano, la hermana a la hermana, y nos animamos mutuamente. Esto es un animar constante, esto es un amonestar constante en las cosas que estamos fallando. Entonces, es usar apropiadamente la palabra de Dios para ayudarnos mutuamente. Debemos de ser un apoyo los unos con los otros. Hermanos, y aquí Pablo no está hablando de ningún don espiritual de amonestación. Claro, y reconocemos que hay hermanos que tienen el don de animar, de exhortar, de amonestar. Pero aquí no estamos hablando de ese don, aquí estamos hablando de personas como usted y como yo. En el caso mío, quizás no como yo, porque yo soy un pastor, es una responsabilidad que tengo. Pero usted como hermano, a sus hermanos, también tiene una responsabilidad delante del Señor. Entonces, debe de fortalecer al hermano, debe de animar al hermano, debe de ayudar al hermano que está desanimado. Y tenemos que saber que en la Biblia, usando la palabra del Señor, nosotros tenemos todas las respuestas. Dios que creó al ser humano conoce su alma. Dios que creó al ser humano conoce las necesidades del alma. Hermanos, no tenemos que acudir a ningún psicólogo. No tenemos que acudir a ningún consejero que no sea bíblico. Aunque hay algunos que son bíblicos, o dicen ellos que son consejeros bíblicos, o cristianos, mejor dicho, pero usan todas esas teorías de esos hombres ateos que ni siquiera creen en Dios, queriendo traer toda la psicología para la iglesia. Eso no funciona. Aquí lo que el apóstol está diciendo es que nos alentemos unos a otros, y es entendible que es a través de la palabra del Señor, que nos exhortemos con la palabra del Señor. Así que, ¿qué parte del alma Dios no conoce? ¿Qué parte del cuerpo Dios no conoce? ¿Qué parte de la conducta Dios no conoce? ¿Quién puede conocer el alma más que Dios? ¿Un hombre? ¿Alguien que hizo unas teorías puede conocerla? No, no la puede conocer. Hermanos, Pablo reconoce que estos hermanos, por su rendimiento espiritual y por su entendimiento de las doctrinas esenciales, están en la capacidad de servir como consejeros los unos a los otros. De este pasaje podemos decir que nace la consejería bíblica. De este pasaje podemos decir que es un argumento firme para amonestarnos y para aconsejarnos bíblicamente los unos a los otros. Y lo dijimos hace un momento, Dios puede dar el don a personas particulares para hacerlo, pero en este caso es un llamado a toda la congregación, especialmente a los que están madurando en la fe, para que ayuden a los que están fallando en algún punto. Ahora, tenemos que decir, hermanos, que el enemigo ha trabajado fuertemente para quitar la consejería bíblica y llevarla hacia las esferas seculares, para que no se pueda enseñar la palabra del Señor. Y ahora, hermanos, muchas veces los padres de familia cristianos prefieren mandar a su hijo donde un psicólogo, donde una psicóloga, en vez de buscar a un hermano en la fe, o una hermana en la fe, que esté avanzado y maduro en la palabra del Señor, para que ayude a su hijo que está teniendo problemas de conducta, problemas espirituales, problemas con su alma. Es triste que un cristiano lleve a su hijo donde un consejero secular. ¿Por qué? Para asuntos del alma, para conductuales, espirituales. Mire lo que dice Sujel Michelin. No podemos darle el estudio del alma, y esto es sarcástico, a aquellos que no creen en el alma. Si no creen, son ateos, no creen que el ser humano tenga un alma, ¿por qué le tenemos que dar a nuestros hijos para que les ayuden en la conducta? ¿Por qué razón?
para que trate con esos temas espirituales, con esos temas emocionales, con esos temas del alma. ¿Por qué tenemos que dárselos a ellos si ellos ni siquiera creen? Y podemos hacer un listado grande de referencias de hombres, de psicólogos, que no creen en Dios, no creen en el alma, pero nosotros lo estamos metiendo toda esa psicología a los seminarios bíblicos, a los seminarios cristianos, a las iglesias evangélicas. Esto es contradictorio, hermano. Si Dios, que conoce todas las almas, es el que nos dio su palabra, Él sabrá cómo ayudar a aquellos hermanos que necesitan esta ayuda. Así que yo sé que esto puede ser chocante para algunos de ustedes, porque estábamos creados en una iglesia secular, una iglesia mundana, que nos llamamos evangélicos, pero solo de nombre. Como dicen algunas personas, evangélicos solamente de nombre, pero no creemos en la suficiencia de las Escrituras, porque si creyésemos en la suficiencia de las Escrituras, no caeríamos en estos errores. Tampoco creemos en la suficiencia de Cristo, porque si creyésemos en la suficiencia de Cristo, no caeríamos en estos errores. ¿Hay algo dentro del ser humano que no tenga que ver con Dios? ¿Acaso hay algo que no tenga que ver con Dios? Según una página de internet que se llama La Verdad Ahora, la psicología es definida como una disciplina académica que involucra el estudio científico de los procesos mentales y del comportamiento y la aplicación de este conocimiento sobre las diferentes esferas de la actividad humana. La psicología es por naturaleza humanística. El humanismo afirma el valor y la dignidad de toda la gente, basado en la habilidad de determinar lo correcto de lo incorrecto, apelando a las cualidades humanas universales, dando a entender que el hombre es bueno en sí mismo, solamente que hay que enseñarle a encontrar su bondad, mientras la Biblia dice todo lo opuesto. El humanismo rechaza la fe que no se basa en la razón, porque recuerden que la psicología está basada en la razón, lo sobrenatural y la Biblia. Por lo tanto, la psicología es la manera que el hombre trata de entender y de reparar lo espiritual del hombre sin referencia en la Biblia. Díganme, ¿cómo se resuelve un problema de algo que no se cree? Imposible. Así que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Descartamos desde aquí, desde esta trinchera, descartamos públicamente el uso de la psicología dentro de nuestras iglesias evangélicas. Y ojalá que muchos pastores puedan escuchar este mensaje y puedan entender que si Dios no tiene una respuesta para el alma, los ateos tampoco la van a tener. Pero ahora, volviendo al tema del cual estamos hablando, que es de la consejería bíblica, que es un llamado divino para los hermanos y hermanas, debe de ser llevada a cabo en un contexto de amor, de entendimiento, de prudencia, un deseo genuino de ver al hermano salir adelante en su vida cristiana. Miren lo que dice Calvino con relación a la consejería. Dice, el que exhorta debe ser dulce y hablar con prudencia. El que exhorta debe ser dulce y debe de hablar con prudencia. O sea que no se trata, como dije hace un rato, de golpear. No se trata de regañar al hermano por regañar. No se trata de eso. Se trata de un dolor profundo en el alma cuando vemos que un hermano está fallando. Y estamos tan preocupados por él que empezamos a orar al Dios del cielo por él. Pero Dios no solamente nos manda a orar, sino que Dios nos manda a amonestar a nuestro hermano para que le digamos que está caminando mal. Entonces la amonestación debe tener el propósito de ayudar, de construir los miembros, de construir, hermanos, y a cada miembro de la congregación. Y los hermanos de Roma habían entendido, hermanos, todos estos conceptos bíblicos del Evangelio. Y ahora Pablo dice, ustedes ya están listos, ustedes están preparados para ayudarse mutuamente. Yo creo que este mensaje vamos a tener que dividirlo en dos para un mejor entendimiento. Quiero ir terminando con algunas palabras de Jay Adams, que él escribió un libro que se llama Capacitado para Orientar, en la página 72 al 80. Él habla de lo que debe de buscar la consejería cuando uno quiere aconsejar a otro. Lo primero que debe buscar la consejería es cambio. Hay necesidad de cambio porque hay un problema.
O sea, cuando usted ve un problema, usted debe de buscar ayudar a la persona para que cambie. Algo anda mal en la vida de la persona que es confrontada. Hay algo mal, hay algún pecado, hay algún problema, hay alguna dificultad, hay alguna necesidad que tiene que ser reconocida y que tiene que ser tratada. Y la persona necesita cambiar y rectificar su vida en conformidad con la revelación de Dios, la palabra de Dios. Entonces, debe de hacérsele un llamado al cambio. Lo segundo, ¿verdad? Que esto también requiere una confrontación. La persona que necesita cambiar tiene que ser confrontada verbalmente. O sea, usted tiene que acercársele y hablar con la persona. Y ya dijimos que debemos de hacerlo en un marco de amor. Ya dijimos que tenemos que hacerlo, hermanos, en un marco de prudencia. Que nuestras palabras deben de ser sazonadas con sal, como dice la palabra. Y tiene que ser porque lo sentimos en el corazón. Entonces podemos ver el caso de David, que Natán lo confronta, pero Natán no lo confronta con rudeza. Natán lo confronta con mucho amor y termina diciéndole, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. También cuando Jesús confronta a Pedro, lo confronta con amor. Pedro, ¿me amas? ¿Se recuerdan de ese pasaje? En el Evangelio de según San Juan, en el capítulo 21. Fue una confrontación de amor que le llevó, hermanos, a darse cuenta de que le había fallado a su maestro. Y termina llorando amargamente. Y le dice, yo sé, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Y lo tercero, hermanos, es preocupación. Cuando confrontamos a la gente y la amonestamos, porque es Cristo que nos constriñe, es Cristo que nos hace que nos que sintamos dolor por el hermano. Entonces vamos a tener una preocupación verdadera. Queremos lo mejor de Dios para esa persona. Queremos que esa persona cambie y que se conforme su vida a la palabra de Dios y al carácter de Cristo. Queremos que esa obra sea hecha porque es lo mejor para ella o para él. Entonces me involucro personalmente en ese asunto porque amo a la persona. Si yo no la amara, entonces no confrontaría a esa persona. Es como que usted ve que esa persona va a tropezar y va a caer. O hay un hoyo más adelante y usted no le pueda gritar que hay un hoyo y lo deje caer. Y después que la persona caiga, usted llegue y le diga, yo ya sabía que hay un hoyo, yo te iba a decir, pero no te dije nada. ¿Usted cree que esa persona se lo va a agradecer? Que usted ya sabía, yo te lo iba a decir, pero no te dije nada. Muchas veces nosotros los cristianos actuamos de esa manera. Vemos que el hermano va cayendo. Ay, el hermano fulano como que ya no está bien. Yo se lo pienso decir, pero mejor no se lo digo. Y lo dejamos que fracase espiritualmente. No está bien. Debemos de hacer unas aplicaciones y luego vamos a concluir. La primera es que Dios quiere que nosotros seamos conocidos como gente bondadosa. Lo segundo es que Dios quiere que nosotros seamos conocidas como gente que tiene conocimiento de Dios y de su palabra. Y lo tercero, hermanos, ojalá que nos preocupemos por nuestros hermanos al punto de edificarnos con exhortaciones y amonestaciones mutuamente. Hermanos, al principio leí, y tengo que corregir, leí del 14 al 21. Solamente pudimos abarcar el versículo 14, porque entendí que esto era necesario para que nosotros podamos, conforme vamos creciendo en el Evangelio, ayudarnos los unos a los otros, para que todos juntos podamos llegar a ser un grupo de soldados fuertes que glorifiquemos el nombre del Señor. ¿Qué les parece si nos proponemos edificarnos mutuamente, ayudarnos mutuamente, amonestarnos mutuamente? Si tú te acercas a mí, me amonestas. Si yo me acerco a ti, te amonesto. Y todo lo hacemos en amor, para crecer, para llegar a ser ese cuerpo que Cristo quiere, fuerte y saludable. ¿Por qué no oramos? Para que el Señor nos ayude. Padre, gracias te damos por este tiempo que tú nos has permitido de poder predicar tu palabra. Señor, gracias te damos porque hemos entendido, Señor, que tú estás tratando con nuestros corazones y con nuestras vidas. Señor, para que lleguemos a ser personas llenas de toda bondad, llenos de todo conocimiento, para que podamos amonestarnos los unos a los otros. Permite, Dios mío, que estos tres principios
puedan ser cumplidos en mi vida y en la vida de mis hermanos. Y que todo esto honre el nombre de Jesús, glorifique el nombre de Jesús y edifique a la iglesia de tal manera que lleguemos a ser soldados fuertes y no débiles para tu honra y tu gloria. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, gracias por haberte conectado con nosotros. Ha sido una verdadera bendición. Dios nos ha hablado a través de su palabra y yo espero que también Dios te haya hablado a ti. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor añada bendición a tu palabra y hasta la próxima, si el Señor lo permite.